día, Iglesia amada del Señor. Bienvenidos a un nuevo culto en formato online. Culto que es organizado por la Iglesia Bautista Misionera de Carapachay. Y es una nueva oportunidad para que juntos podamos exaltar la bondad de Dios, recordando las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús. Pero antes de alabar al Señor, me gustaría que puedan abrir sus Biblias en Salmo 73, versículos del 21 al 28. Dice así: Cuando mi corazón se llenó de amargura y en mi interior sentía punzadas, entonces era yo torpe y sin entendimiento. Era como una bestia delante de ti. Sin embargo, yo siempre estoy contigo. Tú me has tomado de la mano derecha. Con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Porque aquí los que están lejos de ti perecerán. Tú has destruido a todos los que te son infieles. Mas para mí, el acercarme a Dios es mi bien. En Dios el Señor he puesto mi refugio para contar todas tus obras. En este tiempo de dificultad, que podamos ahora alabar al Señor, recordando que Él es nuestro refugio, nuestra esperanza y en quien tenemos nuestro mayor bien. Pero antes de alabar me gustaría orar. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por esta mañana. Te damos gracias por lo que tú has hecho en favor nuestro a través de Jesucristo en la cruz. Que podamos ahora, por medio de estas canciones, exaltar tu nombre. Señor, gracias porque tú eres fiel a pesar de nuestra infidelidad. Gracias por tu bondad y tu amor que has derramado en la cruz. Te rogamos también que nos puedas estar guiando en este tiempo de alabanza y luego también que podamos estar atentos para escuchar tu palabra. Te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Quién aviva el fuego de 1000 soles con poder? Que en los cielos arde, nadie como Él, nuestro Dios. Gobierna el mundo, quien levanta y quita al rey, vence a sus rivales, nadie como Él, nuestro Dios. Nuestro Dios.
era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado, gloria. Al que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado, gloria. Santo, solo tú eres santo, sin igual en gloria.
Oh, qué amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Débil y cargado de cuidados y temor, a Jesús refugio eterno, dile todo en oración. Te desprecian tus amigos, cuéntaselo en oración. En sus brazos de amor tierno, paz tendrá tu corazón. Es nuestro amigo, de esto prueba nos mostró, pues sufrió el cruel castigo que el culpable mereció. El castigo de su pueblo, Él sufrió. Cristo es un amigo eterno, solo en Él confío yo. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque nos llevamos todo a Dios en oración. Bueno, buenos días, hermanos queridos, ¿cómo están? Les invito a abrir sus Biblias en la carta de Santiago, capítulo 1, versos 5 al 8. Vamos a titular el párrafo antes de leerlo: Enfrentando la aflicción de rodillas. Así se va a llamar: Enfrentando la aflicción de rodillas. Santiago 1, 5 al 8. Dice así la palabra de Dios: Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra.
No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, enfrentando la aflicción de rodillas. ¿Saben? Años atrás le preguntaron a Lutero qué cosas hacen a un teólogo, qué cosas hacen a un predicador, qué cosas hacen a un siervo de Dios. Su respuesta fue 3 cosas: oración, meditación, aflicción. Qué interesante. Oración, meditación y aflicción. Bueno, estos 3 ingredientes son el eje temático del párrafo que acabamos de leer, porque vamos a ver que a través de la aflicción Dios produce en nosotros la necesidad intensa de orar y de buscar sabiduría en las Escrituras. Así que, hermano, vos que estás siendo afligido, que estás siendo probado, te quiero animar con este pasaje, porque a través de la aflicción Dios te está llevando a una dulce vida de oración y de meditación. Y esa es la forma en la cual Él forma a sus siervos. Recordemos el contexto. En los versículos 1 al 4 se nos exhorta a tener gozo en las pruebas, sabiendo que estas son instrumentos, hermanos de Dios, para producir madurez espiritual en nosotros. Sin embargo, debemos ser honestos y reconocer que con mucha frecuencia, cuando estamos en prueba, nos cuesta entender el propósito soberano por el cual Dios las permite, por el cual Dios nos hace atravesar en nuestro camino tantas y tristes y duras pruebas. Y surgen preguntas cuando sufrimos. Nos preguntamos, ¿cómo pensar que el dolor, que generalmente destruye a las personas, pueda ser usado para bien, para desarrollar mi vida espiritual? ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puedo crecer espiritualmente en medio de la angustia, la ansiedad, el temor, las dudas propias que acarrean el sufrimiento? ¿Cómo puedo crecer en un ambiente así? La prueba en realidad amenaza con destruir mi fe, no con desarrollarla. Bueno, acá viene el punto de Santiago. Para que las pruebas no sean anímicamente destructivas, sino espiritualmente productivas, debemos enfrentarlas en oración. En oración. Eso es lo que dice el versículo 5 al 8. En resumen, debemos enfrentar la aflicción de rodillas. En el verso 5, Santiago nos recuerda qué debemos pedir cuando sufrimos, y en los versos 6 al 8, con qué actitud debemos hacerlo. Repito, en el versículo 5, Santiago nos recuerda qué debemos pedir cuando sufrimos, y en los versos 6 al 8, con qué actitud debemos buscar a Dios cuando sufrimos. Así que comencemos pensando en qué debemos pedir cuando sufrimos. Bueno, claramente el verso dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Qué pedir entonces cuando sufrimos en forma prioritaria, no exclusiva? Sabiduría, claramente. La conjunción traducida y allí debería leerse pero en realidad. Está marcando un contraste entre lo que venía diciendo y lo que está por escribir. Así lo traduce la Biblia de las Américas. Conectemos las cosas. La meta de Dios con la prueba, según versículos 1 al 4, es madurarnos espiritualmente, que no nos falte cosa alguna, dice el verso 4. Pero, comienza el verso 5, si eso no se logra en tu vida, te falta sabiduría. Te falta sabiduría y tenés que pedirla.
Es decir, que la dificultad de llegar a la meta de la plenitud espiritual que se plantea en los versículos 2 al 4 produce la imperiosa necesidad de pedir sabiduría al Señor para poder hacerlo. La dificultad de obedecer el mandamiento, de gozarnos en las pruebas y de crecer espiritualmente a través de ellas en los versículos 2 al 4 produce la necesidad de pedir entendimiento. En el versículo 5, claro que sí. De hecho, el verbo traducido allí como tiene falta de sabiduría, significa estar desposeído, necesitado, en banca rota, hermanos. Se usa, por ejemplo, en Santiago 2:15 para describir a un hermano necesitado del mantenimiento de cada día. Entiéndase, comida, bebida, vestido. Así que cuando sufrimos nos damos cuenta de nuestra necesidad espiritual, que no lo sabemos todo, que no tenemos todo bajo control, que no éramos tan fuertes como pensábamos, ni tan astutos, ni teníamos tantos recursos como creíamos. El dolor tiene la capacidad de humillar nuestro orgullo, de hacernos ver nuestra debilidad y nuestra necesidad imperiosa de Dios. Imagínense un pequeño virus imperceptible al ojo humano, fue suficiente para trastornar la vida y la economía del planeta por un tiempo considerable. Así es, hermanos, el punto aquí de Santiago es que cuando enfrentamos pruebas, sean físicas, emocionales, relacionales, espirituales o mentales, precisamos la sabiduría de Dios que nos capacite para alcanzar la meta de la madurez espiritual que se propone en los versículos anteriores. Ahora, ¿qué es la sabiduría? Bueno, la palabra que se traduce ahí, sabiduría o sofía, ¿sí?, es muy amplia en su significado en realidad. Hay muchas definiciones. Pero hagamos un rastreo breve del asunto. En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea que se traduce sabiduría, hakam, se usaba para describir, por ejemplo, a un hombre que era diestro, que era hábil en su oficio. ¿Sí? Entonces, más que conocimiento intelectual, digámoslo así, la sabiduría es una capacidad espiritual. No solo se trata de conocer verdades, sino de manejar ciertas habilidades. Ese es el punto. La sabiduría es el uso correcto del conocimiento que recibimos de parte de Dios. Es la capacidad de vivir, pensar conforme a la ley de Dios. ¿Se entiende? Una ecuación teológica podríamos armar que explique este contenido. Sería así: conocimiento escritural más conocimiento vivencial, la práctica, es igual a la sabiduría necesaria para agradar a Dios. Ahora, en este contexto específico en el cual aparece esta palabra aquí en Santiago capítulo 1, la sabiduría es el arte de discernir con las Escrituras, por supuesto, el propósito de Dios para las pruebas. Es la capacidad sobrenatural de usar el conocimiento de manera que podamos crecer y gozarnos en el dolor. Como dice el pastor y el teólogo español Samuel Pérez Millos, esta sabiduría nos capacita para saber sufrir. ¡Qué grande! Esta sabiduría nos capacita para saber sufrir. La sabiduría de Dios, hermanos, no es independiente, sino que se sirve, se nutre de la palabra de Dios. Incluye el conocimiento teológico, bíblico, pero es más que esto. Es más que esto. Mire, cuando sufrimos y no podemos gozarnos en Dios, ni madurar, ni crecer espiritualmente, eso evidencia que precisamos sabiduría, más sabiduría de parte de Dios, y no tanto conocimiento intelectual. Una persona, de hecho, puede saber cómo interpretar un texto bíblico a la perfección, pero no saber a la vez cómo gozarse y crecer a través del dolor. Un creyente puede saber cómo predicar un pasaje, pero a la vez ignorar cómo tener gozo y discernimiento en las pruebas.
Te puedo asegurar, hermano, que cuando la vida se derrumba, se viene abajo, más que leer una teología sistemática, precisás buscar el rostro de Dios en oración, porque la aflicción se enfrenta de rodillas. El conocimiento intelectual, hermanos, podemos obtenerlo en un seminario, en el estudio personal disciplinado, pero la sabiduría espiritual se encuentra solamente en la presencia de Dios. Por eso Santiago afirma, pídala a Dios. Si alguno tiene falta de sabiduría y está notando que en medio de su aflicción no está creciendo espiritualmente, no se está regocijando en Dios, bueno, busque sabiduría y búsquela en el lugar correcto, en la presencia de Dios. Pídasela a Dios. Saben que el modo imperativo allí en presente significa persista en pedírsela a Dios. No deje de pedírsela a Dios. ¿Hasta cuándo tendré que pedir sabiduría? Uno se puede preguntar, para poder gozarme y crecer espiritualmente en la adversidad. Bueno, hasta que terminen las pruebas. Hasta que terminen las pruebas. El punto de Santiago es que debemos perseverar en pedir sabiduría al mismo Señor que nos está afligiendo. Y esto es muy importante, hermanos, el hecho de perseverar en buscar el rostro de Dios, porque bajo el peso, digámoslo así, de una prueba, solemos ser demasiado cambiantes en nuestras percepciones y formas de pensar y de sentir las cosas. Un día nos levantamos con deseos de orar y otros de olvidar. Un día buscamos consuelo en Dios y otro en la distracción. Un día lloramos de gratitud en la presencia de Dios, pero otro día lloramos de bronca en presencia de alguien que nos está escuchando. Un día nos gozamos en saber que Dios nos está haciendo crecer en el dolor y otro nos resentimos por eso. Nos cansamos de sufrir. Un día alabamos, pero al siguiente día nos quejamos. Un día damos gracias, al siguiente día todo parece ser una desgracia. Un día nos fortalecemos en la comunión con Dios, pero al día siguiente nos cansamos de soportar el dolor. Un día decimos, bueno, todo va a estar bien, pero al siguiente pensamos, no, esto no puede ser peor ya. Un día decimos, gracias Señor por esta prueba, pero al siguiente clamamos, ¿por qué Señor me has puesto en esta prueba? Necesitamos perseverar en buscar a Dios. Es más, el modo imperativo allí del verbo, pídala a Dios, presenta justamente eso, un mandato para obedecer y no un consejo para considerar. La necesidad es urgente, el peso de la prueba apremia, necesitamos ayuda extra fuera de nosotros, que nos capacite para gozarnos en Dios y madurar espiritualmente. El mismo Dios, noten, que nos aflige, es el que nos manda a pedirle sabiduría para progresar espiritualmente en medio del dolor, para conocerlo más, para glorificarlo mejor y gozarnos en él. La aflicción es un llamado a la oración, ese es el punto. De hecho, el verbo ahí que se traduce pida, describía la actitud de un suplicante, de un mendigo. Se usa, por ejemplo, en Hechos, capítulo 3, verso 2, para describir la actitud del mendigo. Ustedes se acordarán que se sentaba en la escalera del templo a pedir limosna. El hombre sabía que para sobrevivir dependía de la ayuda de los demás. Esa es la idea detrás de esta palabra. Debemos pedir sabiduría a Dios, entendiendo que no podremos sobrevivir a la prueba sin su ayuda. No podremos crecer, no podremos progresar espiritualmente en la prueba, en el dolor, en la aflicción, sin su ayuda. Por lo tanto, debemos ser sinceros y reconocer, hermanos, que nunca oramos tan bien como nos sentimos tan mal, o como cuando nos sentimos tan mal. Los lugares profundos, diría el salmista, engendran oraciones profundas. Y la estrella de la oración, ustedes saben, brilla muchísimo más en la oscuridad. Cuanto más grande es el dolor, más grato será el clamor. Cuanto más débil me sienta, más dulce va a ser su amor. Ilustremos esto. Job. Ustedes recuerdan a Job. Él perdió sus bienes, su familia, su salud.
en el término de unas horas. Sus amigos, con buena intención, yo estoy seguro de eso, y asumiendo el rol de consejeros sabios, intentaron ayudarlo, orientarlo, contenerlo en su dolor. Luego de muchísimos debates que constituyen la trama del libro, Job finalmente les dice estas palabras tremendas a sus amigos. ¿Dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está en mí, y el mar dijo, tampoco conmigo. No se dará por oro, ni su precio será a peso de plata. No puede ser apreciada con oro fino, ni con ónice precioso, ni con zafiro. El oro no se le igualará, ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. ¿De dónde vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Miren la respuesta de Job, verso 23. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. Job 28, 12 al 23. En otras palabras, la sabiduría necesaria para poder gozarse y crecer espiritualmente a través del dolor es el tesoro más grande que un ser humano pueda tener alguna vez en este breve paso, en este peregrinaje por este mundo caído, lleno de pesares, dolores, llanto y sin sabores. Porque a diferencia del dinero, la ropa cara, las piedras preciosas, los lujos terrenales, la sabiduría sí puede sostenernos en el dolor. Pero noten que esta sabiduría que nos sostiene, que nos satisface, que nos madura espiritualmente, que nos capacita para glorificar a Dios en el dolor, no se encuentra en las cosas creadas, como dice Job, ni siquiera en las criaturas, en los consejeros más sabios, sino en la comunión íntima y personal con nuestro misericordioso Creador. Por eso Santiago dice, la aflicción se enfrenta de rodillas, la aflicción nos lleva a la oración. Ahora, uno se pregunta, bueno, ¿quiénes pueden acceder a esa sabiduría de Dios? ¿Será para los hombres totalmente entregados a Él? ¿O será para los creyentes comunes también? ¿Estará disponible para cualquier redimido? Bueno, la frase noten allí, en verso 5. Dice, pídala a Dios, el cual da a todos, abundantemente y sin reproche. Él se la da a todos. Él se la da a todos. Hermanos, esa expresión prueba que Dios es generoso y que se deleita en bendecir a todos sus hijos que sufren, dándole su sabiduría. El tiempo presente encima del verbo comunica que continuidad en la acción. Es decir, Dios siempre está dando sabiduría a todos los que se la van pidiendo, todos los días, en todo lugar, en este mundo donde haya redimidos, sufriendo. No importa cuán larga sea la prueba, nunca nos quedaremos sin sabiduría si la pedimos. Su sabiduría es como su misericordia. Se renueva cada mañana, hermanos. Es como el maná, ¿se acuerdan? Aquel pan que caía del cielo y que Dios proveía para alimentar al pueblo de Israel en su peregrinar por el desierto, porque aparecía cada mañana, allí en el campamento. Y así es su misericordia, su sabiduría preciosa para los que sufren. Dios no limita ese raudal de sabiduría solo a unos pocos privilegiados que sufren. No, Él se la va a dar a todos los que sufren y a vos también. Esa sabiduría que capacitó a Pablo y a Silas, para cantar en prisión, o que capacitó a Pedro para morir crucificado boca abajo, predicando de su Señor, es la que te puede capacitar a vos a crecer espiritualmente, a gozarte en Dios en medio del dolor. Ahora, ¿de qué manera, noten, responde Dios al clamor de un corazón humilde y afligido que tiene sed de su sabiduría? Noten, allí dice, el cual da a todos
abundantemente en primer lugar y sin reproche en segundo lugar. El adverbio que se traduce ahí abundantemente significa eso, generosamente, generosamente. Y describe la forma en la que Dios da su sabiduría al que sufre y se lo pide. Dios se deleita en servir sabiduría en abundancia, digamos, en la mesa de los humildes que sufren. Él nos dará la cantidad de sabiduría necesaria para que podamos gozarnos y crecer espiritualmente a través de la prueba. Nunca va a faltar. No solo que la da abundantemente, dice ahí, sino también sin reproche. Eso significa sin censura, sin represalias o sin reprensiones. Como lo expresa la Nueva Traducción Viviente, no los reprenderá por pedirla, dice. O la NBI, no los menospreciará por ello. Es decir, por pedirla. No solo que Dios nos concede sabiduría en abundancia, sino que lo hace sin reproches, sin retos, sin reprensiones. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Imaginen este cuadro, hermanos. Un hermano está sufriendo mucho, personalicémoslo, estás sufriendo mucho, te duele el alma, pasa el tiempo, se te parte el corazón, te invade la tristeza, pasa el tiempo y el dolor no cesa. Y lo peor de todo, quizás, es que te cuesta orar, te cuesta leer las Escrituras, buscar a Dios, gozarte en Él. Claro, al dolor ahora de la prueba se le suma la carga extra de la culpa, los temores, los afanes. Pero imagínate que sacás fuerza de debilidad y pedís sabiduría. Te animás a orar y clamar buscando sabiduría y Dios te dice: vete de mi presencia. Eres demasiado débil, depresivo, melancólico, temeroso. No, por favor, ¿qué? ¿Otra vez me vas a pedir mi sabiduría? ¿No te alcanza la que te di la semana pasada? ¿Otra vez estás melancólico? ¿Otra vez venís a mí desanimado? Tremendo. Como dijo un escritor, Dios no nos recordará los pecados, los pecadores o indignos o torpes o débiles que somos, por obvio que esto sea. Porque Dios es atraído a la debilidad. Él no va a resistirse a un corazón que clama por sabiduría para poder crecer espiritualmente y poder glorificarlo a Él en el dolor. Hermano, a mí me bendice un montón pensar a la luz de este texto que a Dios no le molesta escuchar nuestras preguntas sinceras, nuestras debilidades, nuestros temores, nuestras perplejidades, nuestras sensaciones. No, claro que no. Pensemos en los salmistas. Ellos fueron sinceros con Dios. Ellos expresaron sus dudas, sus temores, sus quejas, sus perplejidades, sus angustias, sus preguntas. Por supuesto, en un clima de reverencia, temor y sinceridad. ¿Y saben qué? Dios no los consumió con un rayo por hacer eso. Al contrario, sus modelos de piedad y sinceridad están volcados en las Escrituras para que nos bendigan a nosotros en el día de hoy, para enseñarnos a relacionarnos con Dios, a nosotros en el día de hoy cuando sufrimos. Yo no veo en los salmos a Dios diciéndole: oh, Asaf, ya me tienes cansado con tus preguntas acerca de si la vida es justa o injusta. O diciéndole a David: ay, David, estoy hastiado de tus problemas, de tus batallas y de tus enemigos. O diciéndole a Emán: ya, Emán, no soporto más tus desánimos, tus depresiones. No, hermanos, qué lindo. Nuestro Dios es atraído por la debilidad, por la sinceridad reverente y temerosa. Y acá hay una promesa hermosa, porque bueno, dice, pídale a Dios esa sabiduría, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, esa es la promesa, está expresada en la voz pasiva, implicando que el sujeto que en este caso pide sabiduría, la recibe de la mano de la omnipotencia, de la mano de la soberanía, de la misericordia de Dios. ¡Qué hermoso!
La sabiduría necesaria para poder gozarse en Dios y crecer espiritualmente en las pruebas solo se recibe de la mano de Dios. Solo se recibe de la mano de Dios. Por eso la aflicción se enfrenta de rodillas. Y es más, el tiempo y modo verbal de la frase, traducida allí como le será dada, comunican certeza. Es como que Dios está diciendo, es un hecho. Contá con eso, esto es así, sin lugar a dudas. Dios dará su sabiduría a todos aquellos que se la pidan. Job quizás nos diría que esta es una de las promesas más alentadoras de las Escrituras para todos los redimidos que sufren. Porque Santiago, recuerden, no solo nos dice qué pedir en las pruebas, acá en verso 5, sino cómo debemos hacerlo ahora, en versículos 6, 7 y 8. ¿Cómo orar? ¿Cómo debemos acercarnos a Dios? ¿Cómo pedir cuando sufrimos? Bueno, cuando sufrimos debemos orar con confianza. Debemos orar pidiendo sabiduría, pero debemos hacerlo con confianza. Pero pida con fe, dice allí el texto, verso 6, no dudando nada. No dudando nada. ¿Hay alguna condición? Uno se puede preguntar para recibir la sabiduría de Dios. Pida con fe, dice el texto. Pida con fe. La palabra que se traduce fe no es una referencia, como en otros contextos, al cuerpo doctrinal, ¿sí? Sino una actitud de confianza, de dependencia en Dios. La fe es la certeza, digamos, y la convicción de que todo lo que Dios dice en su santa palabra es completamente cierto, completamente cierto. Se trata por eso no solo de conocimiento, sino de confianza. Se trata no solo de conocer que Dios es fiel, porque lo leí en un versículo y cumple sus promesas, sino de confiar en esa fidelidad y en esas promesas cuando estoy en pruebas. De hecho, la frase que se traduce ahí, no dudando, explica la frase anterior, pida con fe. Es decir, pedir con fe es pedir sin dudas, pedir sin dudas. Oramos con fe a Dios cuando no dudamos de Él, digamos. La fe, por un lado, excluye a las dudas, y también es cierto que las dudas van a excluir a la fe. Yo no me puedo acercar a Dios buscando esa sabiduría necesaria para poder gozarme en Él y crecer espiritualmente en la prueba si yo no creo que Él me la va a dar. Dudando, esa palabra significa disputando, discutiendo y aún juzgando. Esto es tremendo. Porque implica que es posible orar por momentos, digamos, y dudar a la vez por otros. A veces juzgaremos entonces, discutiremos la bondad de Dios en las pruebas. Y los cristianos hacemos eso. Los cristianos dudamos que Dios pueda darnos la sabiduría necesaria para gozarnos y crecer en las pruebas, pensando, por ejemplo, que no lo merecemos, pensando que no somos dignos de que Él nos escuche, pensando tal vez que lo nuestro es un problema menor comparado a los mártires del primer siglo. Y puede ser cierto todo eso, pero es irrelevante. Es irrelevante pensar así, porque Cristo nos abrió el camino al Padre y a Él le importa lo que a nosotros nos importa. Otros quizás en momentos de extrema debilidad y tentación, disputen con Dios acerca del propósito por el cual les envía tantas pruebas o tan largas. Claro que sí. Pero el pensamiento aplicativo de Santiago es este. Si no estás dispuesto a confiar en Dios, no esperes su ayuda. Si no estás dispuesto a confiar en su bondad y soberanía, entonces Dios no está dispuesto a darte de su sabiduría. Ese es el punto aquí. Es serio el asunto. ¿Por qué deberíamos confiar? Sin dudar, uno se puede preguntar en el mismo Señor que nos está afligiendo. Bueno, el verso 6 responde, la segunda parte. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Ahí está la respuesta.
Ahí está la respuesta. Si no nos controla la sabiduría del Señor, nos van a controlar nuestras dudas, con los peligros que eso implica. De hecho, el verbo que se traduce ahí, duda, en la voz media, como está aquí, significa juzgar, discutir o disputar para uno mismo o contra sí mismo. El punto del texto aquí es mostrar que el que duda está dividido contra sí mismo. ¿Entienden? Discute y lucha consigo mismo en su mundo interior. Tremendo. Quizás cuando sufre esa persona, una parte de esa persona anhela confiar en Dios y honrarle. Pero otra parte quiere desconfiar y ya abandonarse y deprimirse. Quizás una parte de él quiera resistir, pero la otra quiere desistir. Quizás una parte de él desea glorificar a Dios y la otra solamente quiere alivio. Una parte dice, bueno, que se hagas tu voluntad, Dios, y no la mía. Pero otra dice, Dios, por favor, que se haga mi voluntad ya y no la tuya. Duele mucho la tuya. Esta persona, dice Santiago, es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento de un lado a otro. De hecho, los verbos que se traducen en esta frase como arrastrar, echar, en voz pasiva, como están ahí, enfatizan el control del viento sobre esas olas. De este modo se nos enseña que el que duda de Dios en medio de la prueba será controlado por sus dudas. Así como el viento, controla el rumbo de las olas del mar, la duda controlará el rumbo de la vida del creyente. Eso es tremendo. Encima el cuadro aquí es de un mar embravecido, más que ondas del mar o ola del mar, habla de un oleaje, ¿sí? El lenguaje original. Imagínense un mar embravecido, qué cuadro desolador del mundo interior del creyente que duda de la bondad de Dios mientras está siendo probado. Su mundo interior va a estar tan agitado como, el mar en un tsunami. Su mente estará tan turbada como un mar tempestuoso. Allí no habrá calma, allí no habrá gozo, allí solo habrá caos. La sabiduría de Dios no tiene lugar en un corazón así. De hecho, la figura acá, el símil, parece indicar que la sabiduría de Dios, que sostiene al que sufre, que desarrolla espiritualmente al que sufre, solo navega en aguas tranquilas y dulces de la oración. Por eso Santiago en verso 7 nos da una seria advertencia. Dice, allí no piense pues quien tal haga, es decir, que ore pidiendo sabiduría mientras está desconfiando de la generosidad de Dios para concederla. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Esa expresión está construida en forma de un imperativo negativo. Debería leerse así: dejen de pensar así, porque estos hermanos afligidos ya estaban pensando de esta manera incorrecta. Por eso Santiago los quiere corregir. Lo que les está diciendo es, dejen de especular, dejen de imaginar, dejen de pensar que se puede desconfiar de la soberanía bondadosa de Dios por un lado y por el otro disfrutar de esta sabiduría que sostiene y que desarrolla la fe del creyente que sufre. No se puede. Y la expresión que se traduce ahí como recibirá cosa alguna del Señor, es decir, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor, es contundente. Como Santiago está diciendo, ni se les ocurra imaginar que Dios va a responder oraciones surgidas de corazones desconfiados, dubitativos acerca de la manera en que Él se revela en su palabra. Tremendo. Hermanos, no es que Dios no va a escuchar nunca más a un creyente que está luchando con la duda. No está queriendo decir eso. Lo que está queriendo decir es que Dios no le va a conceder nada a ese creyente de lo que le está pidiendo con un corazón lleno de dudas, que es distinto. Que los cristianos nunca dudamos, siempre tenemos una fe intacta, incólume, perfecta. No, claro que no. Aún lo podemos ver en los personajes de las Escrituras,
que fueron hombres de fe y sin embargo dudaron. Dudaron por momentos, claro que sí. Piensen en Abraham, piensen en Moisés, piensen en David. No es que Dios no escuchará nunca más una oración tuya porque vos estuviste dudando esta semana bajo presión de sus propósitos bondadosos, sino que no va a concederte sabiduría mientras se la estés pidiendo con una actitud de duda. La confianza en Dios es un requisito indispensable para que la oración sea eficaz. Sin confianza no hay esperanza de ser oídos. De hecho, la palabra Señor allí es una referencia al Dios que se deleita en dar sabiduría al que en humildad se la pide, según el versículo 5, a un Dios generoso, a un Dios que concede, que regala, que no reprocha. Qué interesante, porque el mismo Dios que se deleita en dar sabiduría al que la pide con fe es el que la niega, ¿sí? Si se le pide con dudas. Así que si la fe es el instrumento para recibir la sabiduría de Dios en la prueba, la duda entonces actúa en sentido contrario. Por eso el verso 8, creo yo, resume todo lo que Santiago quiere decir en los versos 6 y 7. Él dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre que duda que Dios puede y quiere sobre todo darle sabiduría para que se pueda gozar en él, crecer en el dolor, ese hombre va a vacilar en su corazón todo el tiempo. La palabra que se traduce el hombre de doble ánimo, allí son dos palabras en el original, significa hombre con dos almas, hombre de dos almas, tremendo. Denota la actitud interior del hombre que duda de Dios. Actúa como si dos personas distintas existieran en su cuerpo y estuviesen en conflicto perpetuo la una contra la otra. Es como que esta persona vive un debate interminable en su mundo interior. Parece que un aspecto, una parte de él quiere descansar en Dios, mientras que la otra solo duda de él. Una quiere deleitarse en el Señor, pero la otra se mantiene con dudas y desconfianza y ¿por qué no? Con el tiempo resentimiento, desesperanza. En su interior hay una especie de guerra civil, espiritual. Tremendo. El hombre que duda que Dios le puede y le quiere sobre todo dar sabiduría para gozarse y crecer en el dolor, no solo vacila en su corazón entre dos voces, sino vacila en todos sus caminos, dice Santiago. La palabra que se traduce inconstante allí significa sin fundamento, sin base, sin estabilidad, sin solidez. Este hombre referido que duda de Dios en el dolor, no solo será inestable en la oración, sino en todos sus caminos. Ustedes saben que la expresión traducida en todos sus caminos es una forma de decir en todo su andar, es decir, en toda su vida. Toda su vida será afectada por esa duda que él manifiesta en su intimidad con Dios. Tremendo. Cuando un creyente es controlado por sus dudas y no por las Escrituras, verá afectada no solo su vida espiritual, sino también su vida en general. Es decir, todos sus proyectos, todas sus decisiones, sus sueños, sus relaciones interpersonales, todo se verá afectado por la falta de paz, por el conflicto interior que lo va a llevar a una indecisión, una indeterminación, una inconstancia perdurable. Y esa persona sufre por dentro. Esa persona padece esta situación. Siempre me ha impresionado el método de ejecución que usaron con el caudillo peruano Tupac Amaru. Ataron cada una de sus extremidades a caballos para que estos después tirasen de aquellas y las arrancaran con la intención de descuartizarlo vivo. Pero como no moría, sus verdugos finalmente optaron por decapitarlo, ¿verdad? Bueno, esto ilustra un poquito la condición de la persona que duda de Dios. Está siendo tironeada en diferentes direcciones, pero en su mundo interior está a punto de desmembrarse por dentro. Ese es el punto aquí. Sus dudas van en una dirección.
sus temores van en otra dirección, sus ansiedades en otra, y finalmente su confianza o sus deseos de volver a Dios en otra, completamente diferente. Pobre hombre, está sufriendo. Un día querrá buscar a Dios y descansar en Él, pero al ver que la cosa no mejora, no cambia, Dios no parece escuchar sus clamor, será tentado nuevamente a dudar de Él. Un día dirá sí, al otro dirá no, y al otro dirá no sé. El punto es que la indecisión lo está desmembrando por dentro. Ahora quiero decirles algo. Según Santiago, capítulo 4, verso 8, este no es un problema de personalidad. Es un problema de pecado para con Dios. Es una desconfianza abierta a la forma en que Él se nos ha revelado en las Escrituras. Hermanos, en Santiago 4:8 leemos esto: vosotros, los de doble ánimo, ¿ven? Los de doble ánimo, purificad los corazones, purificad los corazones. Esta actitud de desconfianza que nos lleva a la doblez, a la inconstancia, al doble ánimo, es pecaminosa, desagrada completamente a Dios. Y Santiago dice: ¿querés salir de esta guerra, de esta lucha, de esta posibilidad de morir desmembrado por dentro? Volvete a Dios de todo corazón, confesá tu pecado, decirle que no estás confiando en su carácter, en su bondad, en su sabiduría, en su soberanía. Decile, reconoce que su trato para con vos es el mejor. Volvé a creer que Él, a través aún del dolor, está tratando de formar a Cristo en vos, que a través del dolor Él está glorificando su nombre y proveyéndote mucho gozo en el alma, porque a través del dolor te está empujando a su presencia. Como dijimos al inicio, la aflicción se enfrenta de rodillas. La aflicción se enfrenta de rodillas. No tenemos recursos en nosotros mismos para gozarnos en Dios y madurar espiritualmente en la aflicción. Nuestros recursos apenas alcanzarán en los más fuertes para bancársela, para resistir, aguantar, pero jamás nuestros recursos alcanzarán para gozarnos en Dios y madurar espiritualmente a través del dolor. Entonces, ¿por qué pedir sabiduría en el dolor y no más conocimiento? Porque es la sabiduría la que nos va a ayudar a aprovechar la prueba para aprender a gozarnos en Dios, a crecer espiritualmente y a encontrar nuestro mayor gozo en glorificar su nombre. Glorificar su nombre. Saben, hace tiempo leí la historia de un hombre llamado Larry Taylor. Es un pastor. Él estaba reunido con sus diáconos una noche, como tantas otras, en una iglesia local que estaba situada a 100 kilómetros de distancia de su hogar. De repente suena el teléfono de la iglesia, el pastor atiende y del otro lado se escucha una voz que dice: Pastor Larry, lamentamos tener que informarle que su hijo se ha quitado la vida. Venga pronto a su casa, por favor. Él, en su relato, nos cuenta que en el camino, mientras iba manejando esos 100 kilómetros, pensaba que seguramente se trataría de un error, de una información equivocada. Pero cuando estaba llegando a su casa, a metros de su casa, y vio las luces de los patrulleros, de los bomberos, de las ambulancias, asumió en su alma, con dolor punzante: mi hijo se ha suicidado. Y saben, en ese contexto de dolor, para mí indescriptible, no sé, incomparable, él dijo algo que nunca voy a olvidar. Él dijo esto: cuando te suceda algo que no puedes entender, aférrate a aquello que sí puedes entender. ¡Wow! Dios le dio sabiduría a este hombre para que pueda gozarse y crecer en él y crecer espiritualmente a través de un valle de sombra de muerte horrible y tenebroso por el cual le tocó pasar. ¿Saben? Este hombre, tiempo después de lo ocurrido, fundó un ministerio de ayuda espiritual centrado en Jesús y en el Evangelio para las víctimas de los familiares
de un suicida, porque son víctimas. Ahora pensemos en la frase que él nos dejó. Cuando te suceda algo que no puedes entender, aférrate a aquello que sí puedes entender y apliquémosla a nuestras pruebas personales. Quizás, hermano, mira, no puedas entender por qué estás en un valle de sombra de muerte, pero sí puedes entender que Dios va a estar contigo, porque lo dice el Salmo 23. Tal vez no puedas entender por qué te sientes tan mal por dentro, no puedes entenderlo, no puedes explicarlo, pero sí puedes entender que el camino a Dios está abierto y que si buscas a Dios vas a ser fortalecido. Pues el espíritu de toda la Biblia. Quizás no entiendas por qué te despreciaron de esa manera. ¿Por qué la persona que amás, quizás, o una de las que más amás, te está rechazando? No puedes entenderlo, ni explicarlo, pero sí entendés por qué el Señor te puede recibir con su misericordia. Sí lo entendés, sí entendés eso. Que Él te invita a derramar su corazón en su presencia. Quizá no puedas entender por qué enfermaste, pero bueno, sí vas a poder entender, como dice el Salmo 41, que el Señor va a mullir tu lecho de enfermedad. Tal vez no entiendas por qué te sentís tan mal, ni por qué te tratan tan mal, pero sí entendés que Dios tiene el poder de vivificar tu alma, de levantar tu alma con su palabra. Quizás no podamos entender, hermanos, por qué Dios decide llevarse al cielo a un ser querido, un hermano amado en el Señor, a un siervo utilizado por Él en su obra. Esta semana nos enteramos que el Señor soberanamente decidió llevar a don Juan González a la gloria, decidió llevar a Rabí Zacarías, este hombre de la palabra de Dios, que defendía la fe en el Señor por todos lados, decidió llevarlos. Y quizás uno no entiende por qué, pero sí podemos entender que estos hermanos están en gloria, están gozando de la presencia de Dios, y esto para siempre, y que pronto también vamos a estar con ellos. Entonces, hermano, la sabiduría de Dios te va a sostener en la prueba, te va a dar la capacidad de gozarte en la comunión con Dios, te va a dar la capacidad de aprovechar esa prueba para madurar espiritualmente. Pero recordala, por favor, recordá el título de este sermón. Enfrentamos la aflicción de rodillas, de rodillas. Dios quiera formar en nosotros hombres y mujeres de oración. Dios quiera que como producto de este mensaje mañana te levantes 1 hora antes de lo habitual. Quizás cuando todavía está oscuro y busques un lugar solitario en tu casa para hablar con Dios, con absoluta sinceridad, sin temor a ser rechazado, y para recibir esta generosa dosis de sabiduría que le encanta darle a sus hijos cuando están en el valle de sombra de muerte. ¿Quién formó las olas al hablar? ¿Quién contó la arena en el mar? Reyes, pueblos tiemblan a su voz, la creación le rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adorad.
contemplar